Un muy buen día, traders. Acaba de cerrar el mercado, cerré una posición el día de hoy por una ganancia más pequeña de 700 y pico de dólares, 791.37 para ser exacto. Y el día de hoy, señores y señoritas, mis hermosas mujeres en el mundo, vamos a hablar sobre, tengo la lista acá, aprender trading desde cero, cómo empezar en la bolsa. Estamos acá en Medellín, el centro de trading más avanzado de Latinoamérica, a donde entrenamos todos los traders, tenemos nuestros entrenamientos militares. Muchos de ustedes preguntan y les quiero decir que la mayoría de nuestro entrenamiento sí es por online. No sé por qué ustedes en Latinoamérica tienen esa mentalidad que tiene que ser presencial después de una hora de trabajo en hora pico. No puedes, esa es la belleza con el trading, no lo podemos hacer desde la casa. Y bueno, eso obviamente es también una de las razones que todos nosotros hacemos el trading, ¿cierto? Solo estoy mirando acá unas posiciones que tengo. Entonces, muchos de ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo puedo aprender desde cero o cómo puedo empezar a invertir? Y la primera cosa que le quiero decir es que obviamente no tienen que gastar $10,000 para poder empezar a invertir o empezar a operar. Obviamente siempre trato de ser honesto y transparente con ustedes, más que todo acá en este canal de YouTube. Sí lo pueden aprender completamente solo que obviamente hay un balance entre el tema de el tiempo que uno va a aprender, ¿cierto? Y obviamente por online, lo que yo llamo los teclados, los guerreros de teclados, a donde este man es un fraude, este man es el dios, él es el mejor trader, es el peor trader. Entonces obviamente si lo hacen solo, ese es el tema que van a tener que bregar, ¿se dice en español? Sí. Que van a tener que como averiguar, ¿cierto? Para poder saber qué usar, qué no usar, cómo combinarlos, cómo hacer el trading. Y una de las cositas que sí les quiero decir es que el trading es sumamente personal y deberíamos usar todos el mismo base, que es entender el precio, la estructura, el comportamiento del mercado. Pero solo porque hacemos eso no significa que el mismo sistema va a funcionar para otra persona. Esa es la razón que cuando yo decidí empezar a entrenar traders abajo de la marca o la familia de DTA, es la razón que yo siempre ofrezco ese acompañamiento personal, porque yo entiendo que parte de la razón de que la mayoría de los traders no son exitosos es porque tratan de copiar a otra persona o operar de una manera que no se sienten cómodos, ¿sí? Entonces lo primero que uno tiene que entender es el tema de que tienes que asegurar que tú operas la manera que te sientes cómodo. Y la manera que siempre lo digo es que todo el mundo siempre tiene que operar de la misma base, y la base es básicamente tener la capacidad de entender el precio, la estructura y todo eso. Y después aquí arriba hay todos los indicadores que realmente no importan, hay todas las estrategias que al final no importan, todos los trades, sistemas, todo, porque realmente si entendemos realmente aquí abajo el precio, eso es que los va a guiar a nosotros a la the promised land, la tierra prometida. La tierra prometida, como Medellín. en este momento, ¿no? Porque obviamente en 10 años puede ser diferente, pero Dios. Entonces, la primera cosa que deben saber a través del trading, y si quieren empezar desde cero, es mucho mejor si ustedes no saben ni una cosa del trading, porque muchas veces cuando yo he entrenado traders que sean 16 años con cero experiencia, o el man que tiene 40, 50 años que está manejando su propio fondo de inversión, como un señor en Filadelfia que manejaba $50 millones, fondos de inversión, traders propietarios, no, proprietary traders, traders como que trabajan para fondos de inversión, que tenemos varios equipos que estamos entrenando. Es muy importante asegurar que nosotros tenemos la capacidad de operar de esa manera que nos sentimos cómodos, ¿ok? Creo que me cambió la mente un poquito viendo un mensaje acá, pero igual asegura siempre
que operan de la manera que se sienten cómodos, y solo porque no tienen experiencia, eso no les debería parar en seguir a aprender. Yo, en mi humilde opinión, con la experiencia que tengo por casi 16 años, yo creo que las personas que no tienen experiencia en la bolsa es mucho mejor, porque después pueden aprender de la manera correcta. Y muchas veces cuando personas compran cursos, cuando no hay acompañamiento, por ejemplo, que solo es una estrategia, lo que pasa es que empiezas a mezclar cosas y después tienes disculpa que lo digo así, un mierdero de gráficas con líneas y colores y las 20 pantallas, cuando al final del día solo necesitas una gráfica, un mercado y solo el precio, ¿no? Ni necesitas software ni indicadores. Entonces eso es algo que deben primero que todo entender, que es mucho mejor, más que todo, todos ustedes en Latinoamérica, yo diría que Colombia, Perú, Argentina, que tienen un poquito menos experiencia en la bolsa, ustedes tienen la ventaja. Otra cosita que les quiero avisar es, yo sé que muchos de ustedes piensan de cómo voy a empezar si no tengo dinero. Obviamente hay una diferencia de ser pobre y no tener dinero, porque obviamente en mi humilde opinión el dinero no es la cosa más importante de la vida. Además que tenemos que tenerlo para vivir en la sociedad, en la cultura en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Y para vivir bien, obviamente. De nuevo, ustedes en Latinoamérica tienen la ventaja porque el costo de vivir es menos del triple de lo que cuesta vivir en Europa o Estados Unidos. Más que todo las ciudades grandes de Estados Unidos como Nueva York o Los Ángeles, San Francisco, Miami. Entonces, ustedes, los que son no pobres, sino los que no tienen dinero, ustedes para mí realmente tienen una ventaja mucho más grande de esas personas que están en la el estrato 6, 5, o una persona que nació de un millonario y tiene su fondo de bebé, ¿cierto? No sé cómo se dice así, pero el fondo de la familia que puede vivir. Porque esas personas, en mi opinión, no tienen el hambre para poder vivir. Y cuando uno hace el trading, realmente es una guerra no solo con todas las personas que están en la bolsa, pero una guerra interna. Y esas personas que no tienen dinero tienen más capacidad de entrar a esa guerra y pelear para poder lograr a tener la consistencia. Esa es otra razón que yo estoy en Latinoamérica tratando de crear estos centros de trading a donde las personas vengan y operan, más que todo para el fondo de nosotros, la mesa de dinero, y porque ustedes realmente lo quieren más, quieren sacrificar más para llegar a tenerlo. Y obviamente los traders que hemos tenido en Latinoamérica han tenido mejor éxito que esos traders en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Entonces, esa es la segunda cosa que le quiero decir a través de empezando desde cero en este mundo. La tercera cosa es que no necesitan mucho capital para poder empezar. Yo sé que tengo este monstruo de computadora acá y los requisitos para poder empezar realmente no son muchos. Y yo creo que la inversión que uno tiene que hacer, vamos a decir que pagaste $10,000 para un curso, por ejemplo. Esto todavía sería mucho más barato de empezar un negocio real, a donde uno tiene que gastar $50,000, $100,000. Dígale a Chávez que baja, porfa. Que uno tiene que gastar unos $50,000, $100,000 para poder abrir una oficina o la cocina. Cualquier restaurante en el mundo cuesta $50,000, $100,000 para poder montar solo la cocina. Entonces es muy importante que conozcan eso, porque obviamente con el trading, además que no es seguro, no es garantizado, y tenemos que trabajar para poder asegurar que llegamos a tener el éxito. O sea, no es decir que van a comprar un curso mañana, van a ser millonarios con el yate ahí, todo bien, ¿cierto? Lo tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar el comportamiento y la habilidad que tenemos que tener para poder operar y operar consistentemente, porque obviamente solo porque llegamos a tener la consistencia no significa que mañana van a tener la consistencia. Esto es algo que deben entender 100%. Entonces, solo necesitan un computador. Cualquier computador de $500 les serviría. Tiene que tener Windows. Entonces, ustedes que operan con Apple o con Mac,
Básicamente lo que tienen que hacer es poner paralelos en ese computador o instalar algo como Bootcamp, que es el programa de Windows. Además de eso, el tamaño no importa, el procesador no importa, la tarjeta de video no importa. Yo diría que un computador de 15 pulgadas más o menos con un procesador Celeron, o sea el más bajo que pueden encontrar, o el i3. La cosa más importante es el RAM, la memoria, y eso debe ser, en mi opinión, debe ser mínimo 6-8 gigas, recomendado 12-16 gigas. Entonces, además de eso, una conexión de internet que yo realmente ahora no he conocido de todos los viajes que yo he llevado a lugares como Somalia, el Sudán del Sur, cuando unos meses después que fueron independizados, bueno, ustedes me entienden, Asia, yo he recorrido más de 110 países y realmente no he encontrado un lugar que no tiene buen internet. Sí había problemas a veces, pero ya creo que ahora la mayoría del mundo no van a tener problemas con eso. Y después de eso es obviamente empezar a operar. De nuevo, yo no, en mi humilde opinión, no les recomiendo los mercados de Forex y opciones binarias. El FBI en Estados Unidos está investigando el mundo de opciones binarias por todo el fraude que ocurre en ese mercado. Los CFDs, para ustedes que están en Chile o Argentina o España, que creo que muchos de ustedes operan en CFDs en Londres. Si ustedes no saben lo que son los CFDs, se llaman Contracts for Difference, contratos de diferencias. Entonces, normalmente en la bolsa nosotros compramos un activo, sube o baja de valor, y dependiendo vamos a decir que yo quiero comprar Apple y creo que va a subir. Si la compro y sube, gano dinero. Es así de simple. Y cierro el dinero entra a mi cuenta cuando cierro la posición. Contracts for Difference, contratos de diferencia, CFDs, son a donde tú apuestas la diferencia de ese activo. Es decir, si Apple sube en un día desde 1000 a 1010, yo puedo apostar que va a subir 20, y si no sube 20 pierdo. Es más o menos funciona así, no es exacto, pero más o menos funciona así. Entonces, los CFDs son ilegales en Estados Unidos. La manera que yo pienso es que en Estados Unidos la cosa más importante es el dinero. Obviamente yo me creía ya y el dinero es más arriba de la familia. En cambio, en Latinoamérica la cosa más importante es la familia. Después, obviamente, otras cosas puede ser dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en el lugar, en el mundo donde el dinero es la cosa más importante del mundo, ¿por qué son ilegales los CFDs? Entonces, eso es lo que yo pienso, que algo no me cuadra ahí. Forex, la mayoría de ustedes se meten en este mundo porque es el mercado más grande del mundo, el más fácil para empezar, pero no significa que es el mejor mercado para poder operar. Y esa es mi humilde opinión. Obviamente, cuando yo hablo mal del Forex, los que aman el Forex me caen con unas cosas, esos comentarios y todo, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Si no les gusta, está bien. Yo les sugiero que ustedes empiezan con el mercado de acciones o el mercado de futuros. Nosotros en DTA nos especializamos en futuros. No conozco, no es mentira, conozco un trader que opera futuros y Forex después de tener la consistencia con nosotros. Además de eso, no conozco ni un trader que cambia de futuros, porque realmente es uno de los mejores o el mejor mercado para poder aprender y operar. Entonces, después obviamente de operar en ese mercado o empezar en este mundo, ya ahí tienen que averiguar el tema de cómo operar correctamente o cómo tener una estrategia para poder operar. Este video no sé cuándo va a salir, pero el día 15 de agosto de 2017 yo subí un video que se llamaba cómo crear una estrategia. Si quieren verla, solo busca cómo crear una estrategia Day Trading Academy en YouTube y la deberían poder conseguir. Pero después de ahí obviamente necesitan una estrategia de alta probabilidad que ha sido comprobada en el pasado, que eso es obviamente una de las ventajas que tenemos en DTA, que tenemos tantos traders alrededor del mundo: Tokio, Singapur, Australia, Brasil, toda Latinoamérica, Europa, master traders en África, tenemos también traders. Nosotros tenemos la capacidad de seguir no solo adaptando a lo que está haciendo el mercado,
pero también teniendo la capacidad de seguir mejorando y adaptando la estrategia que nosotros tenemos, que es la estrategia Congressive. Y una de las cosas que les voy a decir a donde se deberían enfocar o concentrar la atención no es necesariamente operando con reglas, sino yo lo llamo structure based trading, operando con una estructura. Y eso básicamente lo que te permita hacer es adaptar a lo que está haciendo el mercado, porque el mercado no necesariamente está o se va a mover de la misma manera siempre, y tenemos que adaptar a eso. Nosotros operamos con las gráficas de transacciones, no operamos con velas japonesas, porque con las velas japonesas uno esconde la información, porque no podemos ver el volumen adentro de la barra, o mejor dicho, no podemos ver el comportamiento de la personalidad, por ejemplo, del mercado. Si hay mucho volumen, ustedes todavía ven 8 barras de 60 minutos, 16 barras de 30 minutos, 48 barras de 10 minutos, por ejemplo, y nosotros en un minuto o en 10 minutos podemos ver 1 millón de transacciones, o 20 millones de transacciones, o una transacción, depende. Entonces les sugiero que se enfocan más en el precio, que se enfocan más en entender la estructura y comportamiento del mercado, en vez de prestar tanta atención de indicadores, de software, de estrategias, de esas cosas, porque el proceso de ser un trader realmente no es técnico. Lo técnico, que son las líneas y patrones y todo, realmente no es la cosa más importante. Yo diría que solo es el 10 o 15% de lo que uno realmente tiene que aprender. La mayoría de las veces el 85-90% es la psicología. Entonces yo he conocido millones de traders que operan con millones de indicadores diferentes, con millones de estrategias diferentes, y nosotros operando en el mismo cuarto siempre llegamos a la misma área. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de entender realmente el precio, y eso obviamente es la cosa más importante de todo. Además de eso, les puedo dar unos, ¿cómo vamos de tiempo, Jos? Les voy a decir un poquito de los requisitos de poder operar. Obviamente, con uno de los mercados que no sugiero, pueden operar con $5, $10, que no es algo que les sugiero. Con acciones en Estados Unidos, si tienen la capacidad de empezar con $500, y con futuros eso mínimo de $1000. Y después de ahí, obviamente, es el tema de la de la capacidad de hacer mucho más con menos. Obviamente pueden tener el apalancamiento en cosas como Forex o acciones con el margen, que significa que pueden prestar dinero para tener 10-1 o 100-1, pero acuérdate que eso es un préstamo y se puede perder, y tienen que pagar intereses en este préstamo también. En cambio, en futuros no tenemos que prestar dinero para poder tener el apalancamiento, porque está construido adentro del sistema de futuros tal cual. Entonces déjame pensar si hay algunas otras cositas que deben saber a través de aprender el trading desde cero. No se concentran en el dinero, concéntranse en hacer la decisión correcta, porque obviamente si nos enfocamos en el dinero nos involucramos las emociones, y cuando nos involucramos las emociones realmente no terminan las cosas bien, porque empezamos a hacer decisiones con las emociones en vez de la mente analítica, como una pelea con la novia o novio, lo que le gustan, ¿cierto? Cuando uno reacciona en una pelea, realmente es la emoción hablando, no es la mente lo que uno realmente quiere decir, o realmente lo que uno quiere tratar de transmitir, ¿ok? Entonces, si hacen eso, cuando ya tienen la consistencia, obviamente es época de ir en vivo y tener la capacidad de empezar a operar de la manera que ustedes quieren. Entonces, les deseo lo mejor. No importa quién es el trader, de dónde viven, de dónde vienen, blanco, negro, café con leche, catire, mono, como dicen acá en Colombia, africano, brasilero, colombiano, gringo, canadiense, Marcelo. Les deseo lo mejor en este mundo del trading. Realmente ha sido un placer servirles a ustedes en este proyecto que yo he tenido en Latinoamérica. No se olviden de suscribirse acá en YouTube, y también no los olviden de dejar las preguntas con el numeral Ask Marcelo. Hablamos muy pronto.